Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, les damos una cordial bienvenida a su canal, Comentarios para las Reuniones. Vamos a tener a continuación una consideración de cómo podemos preparar la lectura de la Biblia de 4 minutos. Esta es la primera asignación estudiantil de la reunión entre semana. Entonces vamos a comenzar dándoles esa cordial bienvenida, agradeciéndoles el espacio que nos dan. Y primeramente, como estamos conscientes que las asignaciones son sagradas, pues son una forma en la que estamos adorando a Jehová y estamos participando en la enseñanza de la congregación, es significativo, es muy correcto, es muy propio empezar con una breve oración para preparar esta asignación. Así que usted puede ponerle pausa a este video si le toca esta asignación y hacer una breve oración pidiéndole a Jehová sabiduría, su ayuda para entender cómo dar correctamente esta asignación, Espíritu Santo, y que esto pues edifique, anime a usted y a los hermanos de su congregación también. Muy bien, queridos hermanos, con eso en mente vamos a comenzar. Dice que la lectura de la Biblia para la semana del 29 de julio al 4 de agosto viene siendo la primera a Timoteo 4, 1 al 16, y la lección es la número 5. Esto es importante, pues significa que en todo el mundo los hermanos que tengan esta asignación van a estar trabajando en la lección 5, y tendrán todo el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo como porción asignada. Algunos primero leen la porción asignada y de último la lección, o hasta se les olvida leer la lección. Pero lo correcto es leer primero la lección. Entonces vamos a buscar ahí la lección número 5. Nota lo que dice: leer con exactitud. Ese es el tema de la lección número 5. Leer con exactitud. Está basada en la primera Timoteo 4:13, donde dice la exhortación de Pablo, que está en esta misma lectura, coincidentemente, dice: mientras llego, continúa aplicándote a la lectura pública, a la exhortación, a la enseñanza. Entonces, la Biblia nos anima a los cristianos verdaderos a ser lectores, a ser buenos lectores, a tener ese sano hábito de la lectura de la Biblia y, por supuesto, de las publicaciones basadas en la Biblia, que es lo que nos provee la organización de Jehová. Entonces, en eso. Pero, para ser un buen lector, es necesario leer con exactitud. Es impresionante cómo cambiar una letra o saltarse una coma, un punto, cambia completamente la lectura. Por eso, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, primera clave, prepárese bien. Eso es importantísimo, pues queremos aprender a confiar y depender de Jehová, no de nosotros mismos. Entonces, como hemos mencionado en otras lecciones, en otros videos, hay quienes se confían que como fueron a una escuela prestigiosa, dan por sentado que saben leer. Pero poder leer y saber leer son dos cosas muy, muy diferentes. A veces escuchamos en la televisión a personas que ocupan altos cargos en el mundo social, y da mucha pena ver que no saben leer en público. Es bastante deficiente la lectura, pero es impresionante cómo la organización de Jehová nos capacita, y podemos ver en nuestras congregaciones a muchos niños de edades tempranas, pero es admirable lo bien que leen, pues esa es la educación divina que Jehová nos da. Por eso la clave es prepararse bien. ¿Y qué implica prepararse bien? Aparte de repasar en voz alta la lectura asignada, se anima a investigar por qué se escribió ese pasaje. También se anima a leer grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Por ejemplo, piense en el texto de 1 Timoteo 4:13. Ahí dice, si alguien va a leer solo palabras sueltas, diría algo así: mientras llego, continúa aplicándote a la lectura pública.
a la exhortación, a la enseñanza. ¿Notó ahí? La persona está leyendo palabras sueltas, lo cual es incorrecto. ¿Cómo sonaría bien? Leyendo grupos de palabras separados por los signos de puntuación. Por ejemplo, haciéndolo así, se oiría algo parecido. Dice, mientras llego. Continúa aplicándote a la lectura pública, a la exhortación, a la enseñanza. ¿Notó ahí? Se agrupan las palabras en una sola frase, en vez de leer palabra por palabra. Otro punto que da este párrafo. Para prepararse bien, es necesario no añadir ni cambiar ni quitar palabras. Hay palabras bastante parecidas que podríamos confundir. Hay palabras difíciles de pronunciar, las cuales merece que investiguemos cómo se pronuncian para poder practicarlo y no equivocarnos. Otro punto, respete los signos de puntuación, coma, punto, signos de interrogación, de admiración, etc. Hay quienes, por el temor de pasarse de tiempo, van a toda prisa y no respetan las comas, los puntos, y esto pues hace que se escuche mal la lectura, pues la persona piensa que por pasarse de tiempo pues puede ir a toda prisa, pero la verdad está mal porque no se escucha bien esa lectura. Pero no se preocupen por el tiempo, pues tiene la persona 4 minutos para realizar esta lectura. Y esta lectura ya fue analizada por los hermanos que prepararon este programa, así es que está diseñada para presentarse en menos de 4 minutos. Pero la clave es prepararse bien. No podemos esperar un milagro, o no podemos esperar dar una buena lectura si no nos preparamos. Es lo correcto, es lo más apropiado, prepararnos bien. Un consejo, pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué palabras leyó mal. Esa es una opción. Pero si no encuentra a alguien, puede grabar su voz leyendo, quizá en su teléfono móvil que tiene la aplicación de grabación, y puede escucharse a usted mismo cómo lee, acompañado de la lectura, y ahí usted va a ir marcando dónde tuvo dificultad. Son opciones que tenemos para prepararnos bien. Otra sugerencia, pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida ayuda a un buen lector. Afortunadamente tenemos grabaciones, tenemos buenos lectores en las congregaciones y ahora está este video para ayudarle a preparar esta lectura. Otra sugerencia, hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca. Esto es importante, pues si alguien lee viendo hacia abajo, el cuello se está doblando y no va a salir la voz, por así decirlo, fluida, pues hay un impedimento al bajar el mentón, al bajar el cuello, al bajar la cabeza. Por eso es necesario tener la cabeza levantada, como está en el dibujo de la portada de este video, y esforzarnos por pronunciar bien todas las palabras y todas las sílabas. Entonces, hay algunas palabras que son confusas. Por ejemplo, hay quienes, aunque estamos en el continente americano, hay quienes tienen el hábito de pronunciar la Z como si estuvieran en España. Pero según el libro Benefíciese y otras fuentes de información, vamos a pronunciarlo como se pronuncia en nuestra localidad. Entonces aquí no estamos en España. Por supuesto, amamos y respetamos a nuestros hermanos de España, no tenemos nada en contra de ellos, pero lo correcto y apropiado es que los hermanos en Latinoamérica lean sin usar la Z. Pueden buscarlo en su libro Benefíciese, esa es la sugerencia. Pues aparte de que se vería mal, la persona estaría llamando innecesariamente la atención. Entonces, eso es parte de pronunciar bien las palabras, pronunciarlas correctamente.
Hay otros lugares del mundo en el que no pronuncian bien la R, porque así es el acento de ese lugar. Entonces, por ejemplo, en Puerto Rico, los hermanos no dicen con la R Puerto Rico, ellos dicen Puerto Rico. Entonces nota ahí la importancia de pronunciar bien las palabras a la hora de tener esta lectura en público, porque se está poniendo de ejemplo a la persona que va a tener la asignación, entonces los demás van a estar aprendiendo de cómo lo pronuncia. Por eso es importante. Pero no queremos irnos al otro extremo, no exagerar la pronunciación. Y por eso hablábamos de la Z. Alguien que pronuncia esta letra va a exagerar su pronunciación, va a sonar exagerado, pues está claro que en su vida diaria la persona no habla con la Z. Entonces, ese es un detalle, son detalles significativos que le aportan valor a nuestra buena lectura. Así como tampoco queremos adoptar un tono dramático o hasta fingido a la hora de pronunciar. Como dijimos, esto sonaría exagerado y estaría fuera de lugar. Y quedaría poco natural. Vamos a pasar entonces, pasemos a la primera Timoteo capítulo 4. Pueden ver ustedes que el primer párrafo de los versículos 1 al 5, ahí el apóstol Pablo está dándole advertencias a Timoteo de lo que iba a pasar, ¿sí?, en los tiempos futuros, de cómo algunos se iban a apartar de la fe, algunos iban a ser hipócritas, mentirosos, cómo estaba la conciencia marcada de ellos, que iban a prohibir a la gente casarse y comer ciertos alimentos. Pero ahí él le aclara en el versículo 4 que todo lo que Dios ha creado es muy bueno y no debe rechazarse nada si se recibe con agradecimiento, pues se santifica mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces ya entendemos con esto que los primeros versículos son de advertencia y aclaración, ¿sí? Entonces de eso está hablando, advertencia de lo que iba a pasar en los últimos días, en tiempos futuros, y también que si esa era la advertencia, ¿cuál era la aclaración? ¿Verdad? Entonces está bien. Luego en los versículos 6 al 10 está el siguiente grupo. Ustedes pueden ver ahí 6 al 10. Ahí el apóstol Pablo pues le recuerda a Timoteo los beneficios de dar estos consejos a los hermanos. Le habla que él será un buen ministro, él estaría nutrido con las palabras de la fe, pero en el versículo 7 le da un mandato, no es una exhortación, es un mandato, una orden, rechazar los cuentos falsos. También habla sobre el ejercicio físico. No está diciendo que no haga ejercicio físico, pero pues él reconoce, el apóstol Pablo reconoce que el ejercicio tiene algún beneficio, pero comparado con la devoción a Dios es mayor. Pero no estamos diciendo que no hay que hacer ejercicio, pues tiene un beneficio. Entonces ahí está. En prioridades, el ejercicio físico está bien, pero es más importante entrenarse con la devoción a Dios. ¿Y qué es devoción a Dios? Es servirle a Jehová, es tener esa relación personal con Él, ese estado de comunión con Él, en el que aprendemos a confiar en Él, aprendemos a depender de Él, a tener ese temor a Dios. Eso y mucho más engloba esa expresión devoción a Dios. Y bueno, el apóstol Pablo dice que por eso y mucho más, esa declaración es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. Muy bien, ahí está hablando. Luego el versículo 11 está el siguiente grupo, el último grupo, dice, lo exhorta a seguir dando y enseñando estos mandatos. El versículo 12 es muy significativo, pues dice el apóstol Pablo que no permita que nadie lo haga de menos por ser joven. ¿Cómo así? Hay un video de la organización donde habla de persigamos metas que honren a Dios. Tal vez algunos de ustedes ya lo han visto, pero en ese video se ve como un cristiano llamado Fileto menosprecia a Timoteo por ser joven y le dice mejor regresa cuando tengas algo nuevo que aportar. Bueno, ahí estaban menospreciando su juventud, pero ¿de qué manera puede un joven
no permitir que los demás menosprecien su juventud. Pues aquí mismo lo responde el apóstol Pablo. Ahí le exhorta a ser un buen ejemplo a los hermanos. ¿Cómo? Bueno, dice, por su manera de hablar, por su manera de hablarle a los hermanos mayores, a las hermanas mayores, a los jóvenes, a los menores, su manera de tratar al sexo opuesto, eso iba a ser un buen ejemplo. Su manera de conducta, en eso también el joven Timoteo debía ser un buen ejemplo, pues la conducta de él era un modelo para los hermanos de la congregación. Entonces él debía cuidar mucho su conducta. También ser un buen ejemplo de amor, su amor a la forma de tratar a los demás, de ayudar a los demás, un ejemplo de fe en el ministerio, en la enseñanza, y note lo último, un ejemplo en castidad. Entonces, esto es muy importante, pues él iba a ser casto delante de Jehová, al ser íntegro, no solo en público, sino también en privado. Entonces, de esa manera él iba a dar un buen ejemplo que le iba a dar franqueza de expresión a sus visitas, a sus discursos, a sus exhortaciones, a sus consejos. Él tenía una gran franqueza de expresión. Pero lo contrario es cierto, si él no cuidaba estos detalles, pues era fácil que cualquiera dijera, ¿y quién es este joven para venirme a dar consejos? Pues no tiene franqueza de expresión, no trata bien a los hermanos, no trata bien a las hermanas del sexo opuesto, su conducta no es ejemplar, no ama a los hermanos, pues no se interesa por ellos, no sale a predicar, pues su fe es débil, y se escuchan rumores que en privado realiza actividades y cosas que no son aptas para un cristiano. Notamos ahí cómo cambian las cosas, ¿verdad? Por eso ese texto es muy significativo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque notaron que para entender la lectura con exactitud era necesario entender los versículos, por qué se escribieron, qué significaban. Entonces, con esto que ya repasamos, ya tenemos una idea clara de qué se trata esta lectura. Ya entendemos de qué está hablando, por qué lo estaba hablando y cómo debía hacerlo. Entonces, ya con ese cuadro, ya podemos practicar en voz alta nuestra lectura. Algo significativo que quería mencionarles es, por ejemplo, con lo de las comas. Ustedes notarán que los hermanos lectores que usa la organización en los audios en línea, cuando ellos encuentran la primera coma, ellos siguen. Por ejemplo, hay algunos párrafos que inician con 2 comas. Ellos siguen con la primera coma. Y ahí entonces le dan un uso apropiado a las pausas. Entonces aquí lo mencionamos porque van a haber varias comas. No hay palabras realmente difíciles de pronunciar, lo cual beneficia bastante. Estamos usando la versión actual, la versión revisada de la traducción del Nuevo Mundo. Entonces vamos a tener un ensayo, una práctica de cómo podríamos leer con exactitud estos versículos. Entonces voy a poner mi cronómetro y voy a empezar. Entonces, son 4 minutos, recordemos. 1 Timoteo capítulo 4. Dice: sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de hombres que dicen mentiras y que tienen la conciencia insensible como si estuviera marcada con un hierro de marcar. Ellos prohíben casarse y mandan a la gente que se abstenga de alimentos que Dios creó para que quienes tienen fe y conocen la verdad con exactitud los coman, dando gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es muy bueno, y no debe rechazarse nada si se recibe con agradecimiento, pues se santifica mediante la palabra de Dios y la oración. Al dar estos consejos a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús,
nutrido con las palabras de la fe y de las excelentes enseñanzas que has seguido fielmente. Pero rechaza los cuentos falsos que son irreverentes, como los que cuentan las viejas. Por otra parte, entrénate con la devoción a Dios como objetivo, porque el ejercicio físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura. Esta declaración es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. Por eso estamos trabajando mucho y esforzándonos, porque hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo, que es Salvador de toda clase de personas, especialmente de las que son fieles. Sigue dando y enseñando estos mandatos. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. No descuides el don que tienes y que recibiste mediante una profecía cuando el grupo de ancianos te impuso las manos. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate de lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Muy bien, hermanos, ahí está entonces una forma de presentar esta lectura. Sé que hay cosas en las que puedo seguir mejorando, pero ahí espero que les haya servido de orientación. Me hice 2 minutos con 56 segundos y tengo asignados 4 minutos. Quiere decir que me quedó todavía 1 minuto con 4 segundos. Pero es correcto leerlo a un ritmo apropiado, una velocidad apropiada, abrir lo suficiente la boca, leer con el cuello o el mentón levantado, no agachado, y respetar, por supuesto, los signos de puntuación. Esperamos entonces que si usted tiene esta asignación estudiantil, le sea de ayuda práctica. De todo corazón esperamos que le salga bien. Puede escribir en los comentarios qué tal le fue. Para algunos va a ser su primera asignación. Entonces, esperamos ahí haber colaborado para que les sirva esta orientación, este video en su progreso. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, les damos las gracias por visitarnos. Aquí terminamos este video. Reciban por favor un cordial saludo, un fuerte abrazo. Así que bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.